¿Alguna vez te has preguntado qué se siente ser el primero en lograr algo que todos creían imposible? Imagina por un momento que eres el entrenador de un club pequeño, con recursos limitados, enfrentando a dos ligas históricamente rivales que se odian desde hace generaciones. Ahora imagina que logras fusionarlas en una sola competición bajo tu liderazgo. Eso es exactamente lo que hizo Narmer hace más de 5000 años, cuando unificó el Alto y Bajo Egipto en el 3100 a.C. Pero antes de continuar con esta historia épica, déjame pedirte algo. Suscríbete al canal Historia en Fútbol, porque aquí vamos a revelar los secretos mejor guardados de los faraones como nunca antes los has escuchado. Y ahora sí, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque esta liga del Nilo necesita hinchada de todo el mundo. Narmer no heredó un imperio consolidado como Messi heredó el Barcelona de Guardiola. No, él llegó a un Egipto fragmentado, dividido en dos reinos que funcionaban como ligas completamente separadas. El Alto Egipto al sur, con su corona blanca, y el Bajo Egipto al norte, con su corona roja. Eran como la Premier League y la Liga peleando por demostrar cuál era superior, pero con una diferencia brutal. Aquí la rivalidad no se resolvía con goles, se resolvía con sangre. Las tensiones entre ambas regiones habían durado siglos, con escaramuzas constantes, disputas territoriales y una desconfianza tan profunda que parecía imposible que alguien pudiera unirlas. Los historiadores aún debaten si Narmer fue el nombre del faraón o simplemente un título. Pero lo que nadie discute es que alguien con esa visión estratégica logró lo impensable, crear la primera dinastía unificada de Egipto. Pero déjame ser claro contigo. Narmer no unificó Egipto con diplomacia y apretones de manos. Él entendió algo que todos los grandes capitanes de la historia han comprendido. A veces, para construir algo duradero, primero tienes que destruir las estructuras que impiden el progreso. La paleta de Narmer, ese artefacto arqueológico que sobrevivió más de 5 milenios, nos muestra la verdad cruda. En una cara, Narmer aparece con la corona blanca del Alto Egipto, golpeando brutalmente a un enemigo del norte. En la otra cara, luce la corona roja del Bajo Egipto, inspeccionando los cadáveres decapitados de sus rivales. Es como ver las dos caras de una medalla de campeón. La gloria pública y la violencia necesaria para conseguirla. Narmer no estaba jugando para quedar segundo, estaba estableciendo un nuevo orden donde solo había espacio para un líder absoluto. Ahora bien, aquí viene la parte que la mayoría de los libros de historia omiten porque resulta incómoda. Narmer no solo conquistó territorios, conquistó mentes. Él comprendió algo que incluso los mejores directores técnicos modernos tardan años en aprender. No basta con ganar, tienes que hacer que todos crean que tu victoria era inevitable. Por eso fundó Memphis, la nueva capital estratégicamente ubicada justo en la frontera entre ambos reinos, como construir un estadio neutral donde las dos hinchadas rivales tienen que convivir. Esa ciudad se convirtió en el centro administrativo, religioso y simbólico del nuevo Egipto unificado. Era su forma de decir, esto ya no es el norte contra el sur, esto es un solo equipo bajo una sola corona doble. Y funcionó, porque durante los siguientes 3000 años, Egipto se mantuvo como una potencia cultural, militar y económica que ninguna otra civilización pudo igualar en longevidad. Pero aquí está la verdad incómoda que debemos enfrentar. El legado de Narmer no se construyó solo sobre victorias militares brillantes,
se construyó sobre un sistema de control absoluto que condicionó a generaciones enteras a creer que la unidad bajo un solo faraón era la única forma de sobrevivir. Él estableció el precedente de que el faraón no era simplemente un rey, era un dios viviente, un intermediario entre lo humano y lo divino. Eso no es liderazgo. Es manipulación sistemática de las creencias de un pueblo para consolidar poder. Y funcionó tan bien que cada faraón posterior simplemente replicó el modelo. Gobernar con mano de hierro, construir monumentos que inmortalizaran su nombre y asegurarse de que el pueblo creyera que cuestionar al faraón era cuestionar a los propios dioses. Entonces, ¿qué podemos aprender de Narmer en el contexto del fútbol moderno? Primero, que los grandes líderes no esperan condiciones perfectas para actuar, crean las condiciones que necesitan. Narmer no esperó a que el Alto y Bajo Egipto decidieran cooperar voluntariamente. Él forzó la unificación porque entendió que la fragmentación era insostenible. Segundo, que la identidad visual y simbólica importa tanto como los resultados. La corona doble que combinaba ambas coronas no era solo un accesorio, era un mensaje político poderoso de unidad forzada. Y tercero, la lección más oscura, que el control absoluto puede funcionar durante siglos, pero siempre tiene un costo humano que la historia prefiere ocultar detrás de monumentos dorados y relatos épicos de grandeza. Narmer fue el arquitecto fundacional de un sistema que convirtió a Egipto en la liga más dominante del mundo antiguo durante 3 milenios. Pero como todo gran fundador, también estableció las reglas del juego que definirían tanto las glorias como las tragedias de todos los faraones que vendrían después. Porque en la Liga del Nilo no bastaba con ganar una temporada, tenías que construir un legado que sobreviviera a la muerte misma. Y Narmer, con su paleta de piedra y su corona doble, nos dejó la primera lección. En este juego, o eres el que escribe las reglas, o eres el que aparece decapitado en el monumento de otro. ¿Alguna vez has visto a un presidente de club tan obsesionado con dejar huella que está dispuesto a invertir todo, absolutamente todo, en construir el estadio más impresionante de la historia? Esa obsesión por la grandeza monumental tiene un nombre en el antiguo Egipto: Keops, también conocido como Jufu. Este faraón de la cuarta dinastía no se conformó con gobernar el Egipto unificado que heredó. Él quería construir algo tan colosal que ningún rival, ningún sucesor, ninguna civilización futura pudiera siquiera acercarse a su legado. Y lo logró, porque la Gran Pirámide de Giza sigue siendo, 1500 años después, el monumento más reconocible del planeta. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda antes de que idealicemos esta historia. ¿A qué costo se construyen los imperios de la gloria eterna? Keops asumió el liderazgo del Club Egipto en el 2580 a.C., en pleno apogeo del reino antiguo. Su padre, Snofru, ya había establecido la tradición de construir pirámides monumentales, pero Keops entendió algo que va más allá del simple legado arquitectónico. En el fútbol de la eternidad, el tamaño importa. La Gran Pirámide no era solo una tumba, era una declaración de intenciones, un estadio tan imponente que gritaba a todas las civilizaciones vecinas: nadie en esta liga juega a nuestro nivel. Imagínalo como construir el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, pero multiplicado por 100 en términos de ambición y recursos. Keops movilizó entre 20.000 y 100.000 trabajadores durante más de 20 años. Organizó una logística tan compleja que involucró canteras a kilómetros de distancia.
sistemas de transporte con trineos y lubricación, y una precisión arquitectónica que aún hoy desafía explicaciones simples. Pero aquí viene la parte que los documentales de historia prefieren romantizar. Esos trabajadores no eran voluntarios motivados por amor al proyecto. La evidencia arqueológica sugiere que muchos eran campesinos reclutados durante las inundaciones del Nilo, cuando no podían trabajar sus tierras, obligados a participar en este megaproyecto como forma de pagar impuestos laborales al faraón. Algunos investigadores argumentan que recibían alimento, refugio y atención médica básica, lo cual suena generoso hasta que te das cuenta de que no tenían opción de negarse. Es como decirle a un jugador de tercera división: puedes venir a entrenar con el primer equipo, pero no puedes rechazar la oferta. No te pagaremos lo que mereces, y si te lesionas gravemente, simplemente te reemplazaremos. Keops construyó su monumento eterno sobre los cuerpos agotados de miles de trabajadores anónimos cuyos nombres nunca fueron tallados en piedra, porque en la Liga de la Inmortalidad Faraónica solo el capitán importa. Ahora hablemos de la obsesión por el control que definió el reinado de Keops. Los registros históricos de Heródoto, escritos 2000 años después, pintan a Keops como un tirano cruel que cerró templos, prohibió sacrificios religiosos tradicionales y esclavizó a su pueblo para financiar su vanidad arquitectónica. Aunque los historiadores modernos cuestionan la exactitud de estos relatos, lo que sí sabemos con certeza es que Keops centralizó el poder de forma brutal, eliminando cualquier autonomía que los nobles regionales pudieran haber tenido. Él no gobernaba como un director técnico que confía en su cuerpo técnico. Gobernaba como un dueño absoluto que toma todas las decisiones sin consultar a nadie. La Gran Pirámide consumió recursos económicos tan masivos que algunos egiptólogos sugieren que pudo haber debilitado la economía egipcia en las generaciones posteriores, como un club que se endeuda durante décadas para fichar a un galáctico y construir un estadio que no puede mantener. Pero dejemos el juicio moral por un momento y reconozcamos la genialidad estratégica de Keops. Él entendió que la inmortalidad no se logra con victorias militares temporales, se logra con símbolos permanentes que trascienden generaciones. La Gran Pirámide fue diseñada con una precisión astronómica extraordinaria, alineada con las estrellas del cinturón de Orión y los puntos cardinales con una exactitud que desafía la tecnología disponible en esa época. Cada bloque de piedra caliza, algunos pesando más de 2 toneladas, fue colocado con tal precisión que ni siquiera puedes insertar una hoja de papel entre las juntas. Eso no es suerte, es obsesión por la perfección. Keops no estaba construyendo para impresionar a sus contemporáneos, estaba construyendo para competir con la eternidad misma. Y si medimos el éxito por longevidad del legado, él ganó de forma absoluta, porque su pirámide ha sobrevivido terremotos, saqueos, erosión y milenios de historia humana. Entonces, ¿qué podemos aprender de Keops en términos de liderazgo y legado? Primero, que la grandeza visible siempre tiene un costo invisible. Los monumentos que admiramos fueron construidos con sacrificios humanos que preferimos olvidar. Segundo, que la obsesión por la inmortalidad puede cegar a los líderes ante las necesidades inmediatas de su gente. Keops invirtió décadas de recursos en su tumba mientras sus súbditos vivían vidas cortas y difíciles. Y tercero, la lección más incómoda, que la historia tiende a recordar a quienes construyen símbolos duraderos, sin importar cuán cuestionables hayan sido sus métodos.
Keops pudo haber sido un tirano megalómano, pero su pirámide sigue en pie cuando miles de faraones más benévolos han sido olvidados completamente. Keops nos enseña que en la Liga de la Eternidad no basta con gobernar bien, tienes que construir algo tan imposible de ignorar que obligue a las generaciones futuras a recordar tu nombre. Pero también nos deja una pregunta perturbadora que debemos responder honestamente. ¿Vale la pena el legado eterno si se construye sobre el sufrimiento de miles de personas anónimas cuyas historias nunca serán contadas? Porque al final, la Gran Pirámide no es solo un monumento a la grandeza de Keops, es también un recordatorio de que los imperios de gloria siempre se construyen sobre fundaciones que preferimos no examinar demasiado de cerca. ¿Alguna vez has visto a una mujer tomar el control de un vestuario completamente masculino y transformarlo en el equipo más próspero de su generación? En el fútbol moderno, apenas estamos empezando a ver entrenadoras dirigiendo equipos masculinos de élite. Y cada vez que sucede, las cámaras, los críticos y los escépticos las observan con lupa buscando cualquier error que justifique su exclusión. Ahora retrocede 3500 años atrás al Egipto del Reino Nuevo y encontrarás a Hatshepsut enfrentando exactamente el mismo desafío, pero multiplicado por 1000. Ella no solo dirigió el equipo más poderoso del mundo antiguo, lo hizo también que su reinado fue una de las épocas más pacíficas y prósperas de toda la historia egipcia. Y por eso mismo, por atreverse a ser mujer en un banquillo reservado solo para hombres, la historia intentó borrarla por completo. Hatshepsut llegó al poder en el 1479 a.C. en circunstancias que ningún guionista de Hollywood se atrevería a escribir por parecer demasiado dramáticas. Era la esposa del faraón Tutmosis II, quien murió dejando como heredero a Tutmosis III, un niño demasiado joven para gobernar. Hatshepsut asumió inicialmente como regente, una especie de entrenadora interina que debía mantener al equipo funcionando hasta que el heredero legítimo estuviera listo. Pero aquí viene la jugada maestra que define su genialidad estratégica. En lugar de devolver el poder cuando Tutmosis III alcanzó la mayoría de edad, ella se declaró faraón legítimo, se puso la barba postiza ceremonial masculina, adoptó todos los títulos reales y comenzó a gobernar como si siempre hubiera sido su derecho divino. Imagina a una entrenadora interina que, después de una temporada perfecta, se niega a renunciar y le dice a la directiva: «Yo soy quien debe dirigir este club, porque los resultados demuestran que nadie puede hacerlo mejor». Pero dejemos algo claro desde el inicio. Hatshepsut no tomó el poder mediante un golpe militar violento, como hicieron prácticamente todos los faraones antes que ella. Ella usó algo mucho más sofisticado: legitimidad construida, propaganda estratégica y resultados innegables. Primero se presentó como la elegida directa del dios Amón, haciendo circular el mito de que el dios mismo había profetizado su reinado. Luego, rodeó su gobierno de funcionarios leales y competentes que entendían que su éxito dependía del éxito de ella. Y finalmente, se dedicó a hacer lo que ningún faraón de su época priorizaba: construir prosperidad económica mediante el comercio en lugar de la conquista militar. Mientras otros faraones medían su grandeza en batallas ganadas y territorios anexados, Hatshepsut midió la suya en rutas comerciales establecidas, templos construidos y estabilidad mantenida. Era como tener una entrenadora que, en lugar de fichar galácticos caros, invierte en la cantera,
desarrolla un sistema de juego sostenible y genera ingresos mediante ventas inteligentes. La expedición a Punt es probablemente el fichaje más brillante de su carrera. Punt era una región legendaria, posiblemente ubicada en lo que hoy es Somalia o Eritrea, conocida por sus riquezas exóticas: mirra, incienso, ébano, marfil y oro. Hatshepsut organizó una expedición comercial masiva que trajo de vuelta tesoros que Egipto no había visto en generaciones. Y lo más importante, documentó todo en los muros de su templo mortuorio, en Deir el-Bahari, con tal detalle que podemos ver representaciones de barcos cargados de mercancías, árboles de mirra siendo trasplantados, e incluso la reina de Punt siendo recibida con honores diplomáticos. No era conquista, era comercio estratégico. Hatshepsut entendió algo que muchos líderes militaristas no comprenden. Puedes obtener más riqueza mediante el intercambio voluntario que mediante la guerra costosa. Pero esa visión pacifista también se convirtió en su mayor vulnerabilidad, porque en una cultura que veneraba a los faraones guerreros, ella era vista como débil por aquellos que medían el poder solo en términos de dominación violenta. Ahora viene la parte brutal de esta historia, la que revela cuán profundamente amenazante fue su éxito para el establishment masculino. Después de su muerte, Tutmosis III, quien había estado esperando durante más de 20 años para gobernar sin su sombra, ordenó sistemáticamente la destrucción de su legado. Sus nombres fueron cincelados de los monumentos, sus estatuas fueron derribadas y destrozadas, sus cartuchos reales fueron borrados de los registros oficiales. Imagina ganar 5 ligas consecutivas, transformar un club en potencia económica, desarrollar la mejor cantera de la región y que después de tu muerte la directiva borre tu nombre de todos los trofeos y le atribuya tus victorias a tu asistente técnico. Eso es exactamente lo que le hicieron a Hatshepsut, no porque hubiera fracasado, sino precisamente porque tuvo tanto éxito que demostró que una mujer podía gobernar Egipto tan bien o mejor que cualquier hombre. Entonces, ¿qué lecciones nos deja Hatshepsut sobre liderazgo, género y legado? Primero, que el éxito no es suficiente cuando desafías las estructuras de poder establecidas. Hatshepsut fue una líder extraordinaria, pero su crimen imperdonable fue demostrar que el poder masculino no era inherente ni inevitable. Segundo, que la historia es escrita por quienes controlan los cinceles, y borrar el pasado ha sido siempre la táctica favorita de quienes se sienten amenazados por él. Y tercero, la lección más esperanzadora, que la verdad siempre encuentra una forma de sobrevivir. A pesar de los esfuerzos de Tutmosis III por borrarla, los arqueólogos modernos reconstruyeron su historia, restauraron su legado, y ahora Hatshepsut es reconocida como una de las faraonas más exitosas y visionarias del antiguo Egipto. Hatshepsut nos enseña que romper barreras históricas nunca es suficiente, porque las estructuras que desafías siempre intentarán restaurarse borrando la evidencia de que alguien como tú pudo triunfar. Pero también nos recuerda algo poderoso, que los legados construidos sobre resultados reales, sobre prosperidad tangible y sobre transformaciones genuinas son imposibles de destruir completamente. Puedes cincelar nombres de las piedras, pero no puedes borrar el impacto de una líder que cambió las reglas del juego y demostró que el poder nunca tuvo que ver con el género, sino con la visión, la estrategia y el coraje de gobernar de forma diferente en un mundo que castiga la diferencia. ¿Alguna vez has visto a un jugador que se niega a aceptar el paso del tiempo, que sigue compitiendo cuando todos sus contemporáneos ya se retiraron,
decidido a ser recordado como el más grande. Así fue Ramsés II, el faraón que reinó Egipto durante más de 67 años y que aún miles de años después sigue siendo el rostro del poder faraónico. Si cada faraón fue un capitán de su propio equipo, Ramsés fue el galáctico absoluto, el Cristiano Ronaldo del Nilo, el hombre que no solo buscaba victorias, sino récords imposibles. Su energía, su ambición y su deseo de dominarlo todo lo llevaron a convertir su reinado en el espectáculo más largo y fastuoso del antiguo Egipto. Pero detrás de ese brillo deslumbrante se escondía un atleta del poder que vivía bajo una presión invisible, la de mantenerse eterno, incluso cuando lo humano ya empezaba a desgastarse. Ramsés ascendió al trono en el año 1279 a.C., heredando un Egipto próspero, pero rodeado de rivales peligrosos. Los hititas, al norte, eran una potencia militar con tecnología avanzada, el equivalente a una liga emergente con fichajes poderosos dispuestos a arrebatarle el título. Ramsés entendió de inmediato que para conservar su hegemonía necesitaba una estrategia que combinara propaganda y guerra en partes iguales. Por eso, desde el inicio de su reinado, invirtió en una maquinaria de imagen sin precedentes. Templos, estatuas y relieves lo mostraban en una eterna juventud, derrotando enemigos en todas las fronteras, incluso cuando las batallas resultaban en empates. Controlar la narrativa era tan importante como ganar en el campo. Si la historia la escribían los vencedores, Ramsés se aseguró de escribirla él mismo. La batalla de Kadesh, en el año 1270 y antes de Cristo, fue su gran final de Champions. Se enfrentó a los hititas en una de las contiendas más documentadas de la historia antigua, un choque de dos superpotencias que definió el equilibrio de fuerzas en la región. Según los registros templarios, Ramsés emergió triunfante, conduciendo personalmente su carro de guerra, aniquilando ejércitos enemigos y reclamando la victoria como suya. Pero cuando se contrastan las versiones hititas, la realidad es menos heroica. Fue, en el mejor de los casos, un empate tenso. Sin embargo, Ramsés demostró algo que incluso los mejores estrategas modernos siguen haciendo. Cuando la realidad no alimenta el mito, lo haces tú. Transformó una batalla indecisa en el relato fundacional de su grandeza. Era el maestro del relato, el mediocampista de la verdad, convirtiendo cada partido gris en una epopeya inmortal. Pero no todo en Ramsés fue propaganda. También fue un constructor incansable, un verdadero arquitecto del poder simbólico. Bajo su reinado se levantaron templos como Abu Simbel, dedicado a su gloria y a su esposa Nefertari, y el Ramesseum, su templo mortuorio en Tebas. Cada piedra tallada era un comunicado al futuro. Aquí estuvo el más grande. Imagínate un estadio donde cada asiento lleva tu nombre, donde cada gol del equipo se celebra como si fuera tu hazaña personal. Eso hizo Ramsés con Egipto. Construyó más monumentos que ningún otro faraón y firmó el primer tratado de paz conocido en la historia con los hititas, sellando un equilibrio político estable mediante diplomacia y poder mediático. Su legado fue una mezcla de conquista controlada, administración hábil y exhibición ininterrumpida de poder. Sin embargo, bajo esa fachada de perfección se escondía una lucha más profunda, la de un hombre que no podía permitirse mostrar debilidad. Para un faraón que había elevado su imagen a la de un dios viviente, envejecer era un acto de traición contra su propio mito. Su longevidad, que en condiciones normales habría sido motivo de celebración, se convirtió en una presión constante.
Como una leyenda del fútbol veterana que aún sigue en activo, Ramsés jugaba contra el reloj, consciente de que el público solo aplaude mientras sigues metiendo goles. Cada templo, cada estatua, cada inscripción nueva era su forma de gritarle al tiempo: todavía sigo aquí. Pero el tiempo, paciente e implacable, no juega para nadie. Ramsés fue también un estratega familiar. Con más de 100 hijos reconocidos y al menos una docena de esposas, buscó asegurar su dinastía como un dirigente que planta en cada generación un heredero potencial. Sin embargo, esa misma abundancia sembró caos. Su sucesión fue tan compleja que Egipto entró en una etapa de fragmentación progresiva tras su muerte. Lo que para él fue una garantía de continuidad, terminó convirtiéndose en el preludio de la inestabilidad. Es el dilema clásico del éxito desmesurado. Cuando el sistema depende demasiado de una figura única, su retirada deja un vacío imposible de llenar. Ramsés lo sabía, y aún así jugó hasta el final, convencido de que la posteridad perdonaría el colapso si el nombre del faraón galáctico permanecía intacto. Pero hay algo más profundo, más universal, en la figura de Ramsés II. Su historia no es la de un dictador o un vanidoso, sino la de alguien que no supo detenerse. El psicólogo moderno lo llamaría locus de control externo, la necesidad constante de validación a través de la mirada de los demás. Ramsés se alimentaba de la adoración de su pueblo, de los cánticos que decían su nombre, de los templos donde su rostro se repetía hasta el infinito. Y como cualquier figura pública que vive dentro del aplauso, olvidó lo más esencial: que la eternidad no se mide en la cantidad de monumentos que construyes, sino en la profundidad del impacto que causas en quienes te sobreviven. Ramsés temió el olvido como un jugador teme la banca, sin darse cuenta de que la inmortalidad que más perdura es la que no busca proclamarse. Así que cuando hoy, miles de años después, seguimos pronunciando su nombre, tal vez no estemos recordando al Dios, sino al hombre que quiso firmar cada piedra para no desaparecer. Ramsés II fue el galáctico del Nilo, el faraón que convirtió su vida en un partido interminable contra la muerte, y que de algún modo ganó. Pero su historia también es una advertencia. La grandeza sin límite siempre exige un precio. La obsesión por ser eterno puede convertirte en prisionero de tu propio mito. Y por eso, si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal Historia en Fútbol, porque las leyendas más grandes no se entienden sin descubrir las grietas detrás de la gloria. Cada faraón fue un capitán, cada monumento una copa levantada, y cada historia un recordatorio de que incluso los eternos también se cansan de ganar.